Hola, mi nombre es Luis Navarro y quiero darte la bienvenida a esta primera clase de nuestro taller de soldadura online Aprende a soldar de cero el acero, donde estaremos abordando algunos puntos básicos y teoría importante para aprender a soldar de manera correcta. ¿Qué es la soldadura eléctrica y cómo funciona? En la soldadura eléctrica se aprovecha el calor que produce la electricidad de un cortocircuito para crear una fusión en la cual fundimos tanto el material a soldar así como el metal de aporte, en este caso el electrodo revestido, obteniendo en nuestras soldaduras distintas resistencias y propiedades dependiendo del electrodo utilizado. Esto se genera por medio de una máquina especial que es capaz de producir un cortocircuito controlado de bajo voltaje y alto amperaje, formando un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza de metal a soldar. A continuación les mostraré los tres procesos de soldadura eléctrica más utilizados en la actualidad. Los principales tipos de soldadura eléctrica son soldadura de electrodo MMA o SMAW, por sus siglas en inglés Metal Manual Arc Welding, y SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Esta es la soldadura por electrodo, es la más comúnmente utilizada y es la que nos vamos a enfocar en este curso de soldadura. La siguiente es la soldadura MIG, por sus siglas en inglés Metal Inert Gas. Esto quiere decir que el gas que utilizarás es inerte, como puede ser argón y helio. MAG, Metal Active Gas, que significa que necesitas un gas con un activo, como puede ser argón más CO2, y por supuesto la soldadura tubular Flux Core y la soldadura TIG. ¿Cómo funciona el proceso MMA o SMAW? Primeramente tenemos lo que es nuestra máquina de soldar. Tenemos lo que es la fuente de potencia eléctrica, que es la energía eléctrica. Nuestra máquina de soldar cuenta con dos cables, que es un polo positivo y un polo negativo. En un polo tenemos lo que es la pinza portaelectrodo, y en el otro polo tenemos lo que es la pinza la tierra o masa. Tenemos también lo que es el metal base y tenemos lo que es también el electrodo. Entonces, al estar conectado el polo positivo y el polo negativo, que viene siendo nuestro cable portaelectrodos, se cierra el circuito y es como creamos lo que es el arco eléctrico. Posteriormente tenemos los tipos de corriente para las soldadoras eléctricas, que son corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna y directa en la soldadura se conocen como AC, que es la corriente alterna, y DC, la corriente directa, o CC, corriente continua. La corriente alterna AC es la variación de las cargas eléctricas en dirección y tiempo, con cambios periódicos de voltaje y corriente. Se representa por medio de una onda senoidal como la que se muestra en la imagen. La corriente directa o DC es constante, no varía el voltaje. Esta se mantiene con respecto a dirección y tiempo y se representa por medio de una línea continua como se muestra en la imagen. Este tipo de corriente permite hacer cordones largos y homogéneos. Adicionalmente, disminuye o elimina las probabilidades de defectos en la soldadura. En las siguientes imágenes podemos ver los equipos de corriente alterna y los equipos de corriente directa. Equipos de corriente alterna. Las máquinas de corriente alterna son más sencillas, funcionan bajo los principios de la corriente alterna. Se fundamentan en sacar el máximo provecho de la energía eléctrica. Esto significa que la energía viaja de un extremo al otro en ciclos de 50 a 60 Hz, es decir, que la corriente pasa de la pinza portaelectrodo a la de masa, luego de la masa hasta el portaelectrodo, y el ciclo se repite constantemente mientras soldamos. Esto hace que la carga eléctrica se distribuya en un 50-50%. Independientemente de que estemos conectados a una red monofásica o bifásica, por lo cual el electrodo y el metal a soldar
se calientan de forma pareja en la misma relación 50-50. Estas máquinas son bastante eficientes. Sin embargo, la calidad de la soldadura en este tipo de máquinas no es óptima, no por el soldador, sino por la salida de la corriente, ya que no es una corriente constante y por lo tanto la entrega de calor varía en el tiempo. Equipos de corriente directa. Aunque también existen equipos grandes y pesados con ambas opciones, uno de los beneficios de las máquinas de soldar con corriente directa es que permite que se pueda adaptar un proceso de soldadura conocido como TIG o proceso argón, precisamente porque utiliza el argón como gas de protección, incluso otros procesos que no podrían ser posibles en máquinas de soldar de corriente AC. Y por otro lado tenemos las máquinas inverter. Un soldador inverter es una clase de soldador que cuenta con una tecnología especial muchísimo más versátil en comparación a cualquier soldador convencional. Su principal ventaja es que son muchísimo más pequeños, lo que los hace más portátiles y ligeros. Los equipos de soldadura tipo inverter consiguen un trabajo más profesional, con más funciones, más seguro para el trabajador y la maquinaria. A su vez, representa un ahorro a mediano plazo. ¿Cómo funcionan las máquinas inverter? Estos son equipos de soldar que utilizan una placa electrónica o chip en lugar de un transformador para convertir la corriente alterna en corriente continua. El principio de funcionamiento del inversor para soldadura es que la frecuencia de 50 a 60 Hz de la corriente alterna que proviene de la red eléctrica se incrementa considerablemente, entre 20.000 Hz y 50.000 Hz. Una mayor frecuencia implica el uso de un transformador de menor tamaño, lo cual permite la fabricación de fuentes de energía pequeñas y livianas. ¿Qué son los electrodos? Un electrodo es una varilla metálica que está recubierta por un revestimiento químico y dependiendo del tipo de químico obtendremos diferentes propiedades en el material de aporte. Y la selección del electrodo correcto dependerá del material a soldar y su espesor. Bueno, pues en esta imagen podemos observar lo que sucede al momento de quemar un electrodo. Tenemos primeramente lo que es el material base y pues al fundirlo o al crear el arco se crea lo que es el gas, que es el que protege el arco del oxígeno para evitar la oxidación del aporte de metal. Tenemos lo que es el sentido de avance, siempre es hacia atrás como lo indica la flecha. Y tenemos lo que es el electrodo o el material de aporte, el metal fundido y la escoria, que es la cascarilla que se crea para proteger el metal. Electrodos más comunes y su nomenclatura o numeración. Los electrodos más comunes debido a su versatilidad y su soldabilidad son: electrodo de rutilo es el más comúnmente utilizado para soldar acero por ser el más universal para todas las posiciones, y el electrodo con revestimiento rutilo-celulósico, que se emplea especialmente para los metales que han sido sometidos al proceso de galvanizado. Los más usados en esta categoría es el 6013 y el 6011. ¿Qué es la nomenclatura de los electrodos? ¿Alguna vez te has preguntado qué significan los numeritos que están en los electrodos? Son números estipulados por la American Welding Society, Sociedad Americana de Soldadura, o por sus siglas en inglés AWS, que nos trae especificaciones para nomenclar o clasificar los electrodos bajo ciertas normas. Algunos ejemplos son E6013, E6011, E7018. Significado de la nomenclatura o numeración de los electrodos. Siempre tendremos un código conformado por una letra y 4 números. La primera letra representa el tipo de soldadura. Si es un electrodo de 4 números, los primeros 2 números representan la resistencia a la tracción, o sea el peso o fuerza que soportará la soldadura con ese electrodo por cada pulgada cuadrada. El tercer número representa la posición ideal para soldar con ese electrodo, que puede ser horizontal o vertical. Y el cuarto número nos indica el tipo de revestimiento del electrodo. Veamos un ejemplo. E6013
E significa que se trata de un electrodo para soldar para soldadura eléctrica o manual. El 60, los primeros dos números del código nos indica la fuerza de tracción, en este caso es para una tracción de 60.000 libras por pulgada cuadrada. El 1, que es el tercer número, nos indica que se puede soldar en todas las posiciones horizontal, vertical, ascendente y descendente. Y el 3 nos indica el tipo de revestimiento y el tipo de corriente en el que se puede soldar, ya sea AC o CD. Otro punto importante son los amperajes en la soldadura. Primero empezaremos con el concepto de ampere, que sencillamente se traduce como la unidad de intensidad de corriente eléctrica, tomando en cuenta que para poder realizar cualquier soldadura tendremos que abordar tres factores importantes, los cuales son 1. Amperaje o potencia eléctrica de la máquina, 2. Velocidad de avance del electrodo y 3. La distancia del electrodo con respecto al metal base a soldar. Bueno, pues así llegamos al fin de esta primera parte. No te pierdas la segunda parte donde daremos continuidad a estos importantes puntos y estaremos haciendo algunas pruebas de soldadura. Así que nos vemos en el siguiente video.